mensaje titulado Acuerdos de oración. Con ustedes, Ministro Eliezer Lara Montoya. www.eslahoradelaverdad.com.mx. A lo largo de este ministerio se me han acercado infinidad de personas que muchas veces piden apoyo en oración, lo cual yo gustosamente lo hago porque es mi responsabilidad como ministro y siervo de Dios. Si usted viene conmigo para que le ayude a orar, le apoye en alguna petición en específico, tenga por seguro que lo voy a hacer, porque para eso estamos, para sobrellevar las cargas los unos por los otros, para orar mutuamente. Yo oro por usted y usted ora por mí. Pero hasta hace no mucho tiempo yo estaba cometiendo un error. Sí, estaba cometiendo un error que yo creía que no era un error, hasta que Dios, a través de su Espíritu Santo, me mostró en las Escrituras este pequeño error que debería de ser cambiado. Usted se preguntará, hermano Eliezer, ¿cuál es ese? Ahí va, le mostraré el siguiente caso, que estoy más que seguro usted también lo ha vivido o lo ha practicado. Pero para eso es este pequeño mensaje, para orientar a usted en base a la Biblia, en base a las Escrituras. Mucha gente se me ha acercado para contarme algún problema, alguna situación específica, para que estemos orando juntos, e incluso también, ¿por qué no?, para también estar ayunando. Porque recuerde que tenemos un Dios vivo, un Dios que tiene poder. No le estamos orando ni a la piedra, ni a la madera, ni al yeso, no, le estamos orando al Dios vivo, y Él dijo en su palabra que Él respondería y estaría atento al clamor de su pueblo. Pero ha habido gente que se acerca conmigo de la siguiente manera: Ministro Eliezer, tengo una petición que solamente Dios conoce. Por favor, ayúdeme a orar por esa petición que solo yo sé y Dios también. Bueno, pues antes yo les decía, pues claro, hermana, no sé qué petición sea, pero claro, estaré apoyándole en oración. Así lo hice por mucho tiempo, hasta que Dios me dijo: Eliezer, eso está completamente equivocado, y dile a mi pueblo que eso no aplica. Hermano Eliezer, pero ¿cómo que no aplica? Que solamente yo sepa la petición y que ponga a orar a otras personas. Porque el 98% de esas peticiones fantasma que solamente Dios conoce, entre comillas, son cosas que se salen de la tangente bíblica y que no son la voluntad de Dios. Para que me entienda un poco más el meollo del asunto, le citaré algunos ejemplos. Hace varios años, un joven me dijo: Eliezer, por favor te pido que me ayudes en ayuno y en oración, que te metas en ayuno y oración junto conmigo para que Dios conteste una petición. Bueno, ¿cuál petición? Dios conoce mi petición. Tú solamente, por favor, ponte a ayunar y ponte a orar, porque esta petición es muy delicada y me urge que Dios me conteste. Pues bien, yo estuve orando y ayunando por mucho tiempo sin saber ni siquiera cuál era la petición de ese hermano en Cristo. Yo decía, bueno, quizás es algo muy grave o es algo muy privado que nadie debe de saber, que más adelante le explicaré que no debe de ser así. Llevaba yo ya varios días de estar ayunando y orando, hasta que, movido por el Espíritu, dije, bueno, voy a preguntarle a ese joven, pues, ¿cuál es la petición? Me interesa saber en qué le estoy apoyando. Yo llamé para ese joven y le dije, oye, ¿me podrías decir cuál es esa petición que tienes para Dios, por la cual me has puesto a ayunar y a orar a mí y a otros hermanos en Cristo? Porque déjeme decirle, ya había puesto a orar a media iglesia y nadie sabía por qué, pero estaban ayunando y orando por esa petición que solamente Dios conocía. Cuando ese joven me dijo para qué estaba poniendo a ayunar y a orar a la iglesia, me quedé ahora sí con cara de ¿what? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabe para qué estaba poniendo a ayunar y a orar a media iglesia y a su servidor? Es que él estaba enamorado de la hija del pastor. La hija del pastor estaba comprometida y en 2 meses se iba a casar. Y él estaba exigiendo a Dios la hija del pastor. Así que puso a orar y a ayunar a media iglesia para que ese matrimonio no se consumase y se quedase con él. ¿Se da cuenta? Bueno, quizás usted diga, bueno, ¿y si ese matrimonio no era de Dios? No, sí era de Dios y hasta la fecha lo sigue siendo.
Hay una tendencia que he visto en muchas iglesias, quizás en usted también es el caso. Y yo he escuchado que dicen, ¿sabe qué? ¿Usted tiene una petición delante de Dios? Sí, pídale, sea bien específico con Dios. Pídale exactamente lo que usted quiere. Si quiere un carro, pídale exactamente el kilometraje, pídale exactamente el color, la marca, yo qué sé, sea específico con él. Bueno, si usted lo hace así, pues no tengo nada en contra de ello. Cada quien su fe. Pero el problema es que a veces pedimos exactamente puras tonterías, sandeces e incoherencias, e incluso cosas que no son bíblicas y que no están ni jamás estarán en la voluntad de Dios. Otro caso. Había una vez una persona que se acercó conmigo, me dijo, hermano Eliezer, le pido que por favor me ayude a orar. Bueno, dígame qué petición tiene. No, Dios conoce mi petición, usted ayúdeme a orar para que Dios conteste. Bueno, yo comencé a apoyar en oración y yo oraba más o menos de la siguiente manera. A lo mejor usted también lo ha hecho. Señor, te pido por esa petición de mi hermano. Yo no conozco su petición, pero tú sí la conoces, Dios. Te pido que obres en favor de esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me enteré qué petición de oración tenía esa persona, solamente pude decir, Dios, perdóname. Esa persona estaba a punto de abrir un expendio de vinos y licores. El permiso no se lo habían dado y él estaba pidiéndole a Dios que le autorizaran el permiso para abrir su negocio de vinos y licores. Y encima de todo, ya había puesto a varios hermanos a orar para que Dios le concediese ese permiso de vinos y licores. Número 1. Dios jamás va a apoyar cosas ilegales y cosas que sean de perdición y atenten contra la vida espiritual, emocional de otras personas e incluso contra la familia. ¿Usted cree que Dios iba a contestar esa petición? Claro que no. Y le digo algo, han pasado los años y jamás la contestó. Pero más sin embargo, por no preguntarle a ese hermano primero cuál era su petición, y él también por no decirle, estábamos siendo partícipes de algo que no era bíblico, de algo que estaba incluso en contra de las leyes de Dios. Mire, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 19, dice textualmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, además les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está la clave, hermanos. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Yo le lanzo esta pregunta, amado hermano que me está escuchando, porque esa pregunta también me la hizo Dios a mí en su momento. ¿Cómo vas a estar de acuerdo en algo que no sabes? ¿Ah? Bien, con esto ya se debe de terminar esa falsa tendencia de que tengo una petición de oración. ¿Cuál es? Dios la conoce, usted nada más póngase a orar. Hermanos, no podemos estar de acuerdo con algo que ni siquiera conocemos. Si bien hay cosas muy privadas y muy delicadas, estoy más que seguro que siempre habrá siervos de Dios que tendrán, número 1, la discreción para no contar sus problemas. Tenga por seguro que si usted me viene a contar un problema a mí, no lo voy a andar divulgando. Si es algo muy privado, algo muy delicado, créame que nos han tocado casos tan delicados que, Dios mío, ahora entiendo por qué no quieren contarlos. Pero ha habido personas que nos dicen, hermano Eliezer, tengo esta petición delante de Dios. Es algo muy delicado, es algo muy crucial. Nos cuentan la situación y si va ad hoc a las Escrituras, si no va en contra del fundamento bíblico y de sana doctrina, entonces podemos apoyar esa oración. Hermano Eliezer, ¿y quién es usted para decir qué oración es bíblica y qué no es bíblica? Muy sencillo, soy una persona que conoce las Escrituras. Una persona que conoce las Escrituras, por default también conoce a Dios. Y si conoce a Dios, sabe que va a haber peticiones de oración que no va a contestarle, porque no se las va a contestar. Mire, de entrada, Dios jamás va a contestar cosas que sean para algo ilegal, para apoyar un pecado, para algo que atente a la vida emocional, espiritual, emocional o psicológica de otra persona, ni tampoco para perjudicar familias. Le cuento un tercer caso. Había una mujer que se acercó conmigo. Me dijo, hermano Eliezer, le pido que se ponga a orar junto conmigo. ¿Pero por qué? Dios conoce la petición que tengo. Usted nada más apóyeme en oración para que Dios me conteste. Lo único que le digo es que esta petición Dios tiene que cumplirla
porque de eso depende la estabilidad de la iglesia entera. Wow, bueno, pues yo dije, pues debe ser algo muy importante. Digo, para que diga que depende de la estabilidad de la iglesia entera, pues debe ser algo delicado, crucial. Vamos a ponernos a orar, pero hermana, por favor dígame, no, Dios sabe qué le estoy pidiendo. Usted nada más, por favor, esté de acuerdo conmigo y póngase a orar. Gracias a Dios no me puse a orar, hermanos, no lo hice. Y es en serio, agradezco a Dios el no haberme puesto a orar junto con esa persona usada por Satanás. ¿Por qué? Esa persona tenía envidia, celos de una hermana de la iglesia que, si bien era nueva en el evangelio, había sido más receptiva a la voz de Dios y Dios la comenzó a usar de una manera tremenda y poderosa. Esta hermana, ¿sabe qué estaba pidiendo? Que la hermana se muriera. Sí, yo también me quedé con esa cara. Créame, de todo nos topamos en el camino del Señor. Créame, detrás de Dios conoce mi petición, ¿qué peticiones habrá? Detrás de ese, usted póngase a orar por una petición que solo yo sé y Dios también, pues de seguro habrá cosas que no son tan legales bíblicamente como para que no quieran contarlo. Y generalmente así es. Mire, pasa mucho con los jóvenes. Yo a veces he ido con infinidad de jóvenes, gracias a Dios, y cuando hacemos oración por las peticiones, le pregunto a los jóvenes, a ver jóvenes, ¿quién tiene una petición de oración? Vamos a orar, Dios tiene poder, Dios va a responder. Me acerco a un joven y le pregunto, ¿cuál es tu petición de oración? Pues yo quiero que Dios unifique a mis padres. Gloria a Dios, vamos a estar orando. Jovencita, ¿cuál es su petición? Bueno, que Dios me ayude con mis estudios. Claro, y Dios puede contestar eso, está dentro del margen bíblico. Así sucesivamente llego con varios jóvenes. ¿Cuál es tu petición? Bueno, yo quiero salir de las drogas, yo quiero ser regenerado, quiero tener un ministerio, quiero servir a Dios. Y nunca falta el joven o la jovencita que cuando llego con él, ¿cuál es su petición? Dios conoce mi petición. Un muchachito o una muchachita. Ok. ¿Sí o no? Generalmente para cuando un joven dice, Dios conoce mi petición, generalmente es por un jovencito o una jovencita inconverso que trae de novio y pues que quiere dizque convertirlo. Es en serio, ya me la sé de memoria. Y es una realidad, porque a veces traen noviazgos que no son de Dios y nunca van a serlo, andan con un inconverso y ellos, bajo el pretexto de que quieren convertirlo para el Señor, lo cual es una mentira, en realidad quieren convertirlo para ella o para él, ahí andan, Dios conoce mi petición. Y de primero, hermanos, pues yo oraba por esa petición que yo desconocía, hasta que me enteraba que estaba orando por cosas que eran verdaderamente antibíblicas. Mire, había una jovencita que en su momento me dijo, hermano, ayúdeme a orar. Bueno, ¿por qué quieres que ore? Dios conoce mi petición, no te puedo decir porque es algo muy delicado, pero Dios conoce mi petición, ayúdame a orar. Cuando yo comencé a orar, Dios me dijo, yo no voy a contestar eso que esa joven está pidiendo. Yo dije, Señor, ¿pero qué es? Ve y pregúntale. Fui con esa joven, oye, ¿sabes qué? Todavía no la abordaba yo y ella me preguntó, está orando por mí, ¿verdad? Por lo que le dije. Espérate. De entrada, tú no me dijiste nada. No, sí, hermano. Le dije que orara por mí por una petición que solamente Dios conoce. Pero yo no sé qué le estás pidiendo a Dios. Es en serio, yo no sé qué le estás pidiendo. Dios me dijo que no orara. Dime por favor qué le estás pidiendo para que Dios me haya dicho que no iba a contestar esa oración. La joven se enojó. Después de muchos meses, la joven me cuenta lo que le estaba pidiendo a Dios y a lo cual estaba pidiendo que muchos le apoyasen en oración. A esa jovencita le gustaba un joven de la iglesia que ya estaba casado y ella le estaba pidiendo a Dios que ese matrimonio fracasara para que él se fijara en ella. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que Dios iba a apoyar una ruptura familiar de un matrimonio que estaba dando frutos, de un matrimonio feliz, alegre, que incluso ya venía un hijo en camino? Un matrimonio que hasta la fecha sigue siendo un matrimonio muy usado por Dios y un matrimonio feliz. ¿Usted cree que Dios le iba a decir a la jovencita, sí, ahorita hago que se divorcien, que se peleen, para que ese hombre ande contigo? Hermano, es que es lógico. Mire, este tema que estoy tocando en este podcast se llama acuerdos de oración. Es un tema muy sencillo, muy, llámelo insignificante, pero que a veces como verdaderos cristianos cometemos el error de no preguntar cuál es esa petición. Mire, de entrada yo le quiero decir algo. Si usted viene conmigo y me dice, hermano Eliezer, ayúdeme a orar, no le puedo decir por qué, pero usted nada más póngase a orar,
déjeme decirle que de ahora en adelante, ya tengo tiempo haciéndolo, pero es la primera vez que lo hago público a través de la web. De ahora en adelante ya no voy a orar por ninguna petición de oración, a menos que se me diga para qué es. Simple, es bíblico. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, no puede haber un acuerdo sin conocimiento de causa. Cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, es que es algo muy delicado, algo muy penoso. Bueno, entonces que sea entre usted y Dios. No. De hecho sí, cuéntenos para orientarle de entrada si eso está en la voluntad de Dios. Porque antes de orar para que algo se cumpla, usted debe de orar para que Dios le muestre su voluntad. Y qué mejor forma que leyendo las Escrituras o a través de siervos de Dios que le podamos orientar. Mire, una persona hace mucho tiempo me dijo: hermano Eliezer, apóyeme en oración. Para que Dios conoce mi petición, usted apóyeme en oración. Yo le tuve que sacar la verdad, a ver qué le está pidiendo a Dios. Esa persona me dijo: bueno, mire, le voy a contar. Yo me voy a ir a Estados Unidos a trabajar, no tengo papeles, me voy a ir de mojado, para que Dios me proteja cuando yo cruce el río Bravo a trabajar allá. Bueno, aparentemente era una buena intención la de ese hermano de irse a trabajar, pero era ilegal, estaba violando las leyes humanas. Dios no va a apoyar cosas ilegales. Recuerden lo que dijo Jesús: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Yo le dije: hermano, mejor voy a orar para que usted tenga los recursos económicos para ordenar sus papeles, para que el trámite se agilice, usted tenga sus papeles en regla y se vaya con todas las de la ley a trabajar a Estados Unidos de Norteamérica. Ah, qué diferencia. Hacer las cosas correctas, hacer las cosas rectas, porque en eso se debe de distinguir un cristiano, en hacer las cosas bien, coherentemente, lo que habla y lo que hace. Estamos hablando de ser limpios y transparentes, cuanto más en nuestros hechos. Nos pusimos a orar por ese hermano. Al poco tiempo él alcanzó de los primeros lugares para sacar su visa, su pasaporte. El trámite se hizo correctamente, fue muy ágil, a tal grado que llegó con los papeles. Hermano, aquí están los papeles. Gracias a Dios que respondió esta petición. Bien, ahora sí vamos a orar. Vamos a ministrarte para que Dios te proteja en tu camino, te ayude allá donde vas a trabajar, regreses con bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi hermano, así fue. ¿Qué diferencia? Otro caso, también de los jovencitos. Hermano, tengo una petición. Bueno, ¿cuál es tu petición? Dios conoce mi petición. Bueno, pues dime la cual. No se la voy a decir. Bueno, no voy a orar. Ese joven se enojó y me dijo: ¿usted no es Dios? ¿Por qué tengo que contarle a usted? ¿Está como los católicos? ¿Quiere que nos confesemos? No, estamos para orientarte. Por eso somos siervos de Dios. Por eso Dios nos puso en el lugar en el que estamos, por su gracia y por su misericordia, no por nuestros méritos. Porque ante todo hay que reconocer que siervos inútiles somos. Bueno, le tuve que sacar la verdad de ese joven. Ese joven me dijo un caso parecido al anterior que le cité de la jovencita. Hermano, es que hay una mujer casada que me gusta mucho. Y pues sinceramente ella dice que no es feliz y para que se divorcie y se case conmigo. Entonces ya llegó la orientación de parte de la palabra de Dios. ¿Sabes qué, jovencito? Eso que tú pides está incorrecto. Espérate a lo que Dios tiene para ti. Tú no tienes historial ni sexual ni de matrimonio. Bueno, Dios te va a dar una mujer que también esté en tu misma condición. Espérate. A ese joven de primero le costó trabajo asimilar lo que le había dicho, pero ahora, gracias a Dios, él cayó en reflexión, esperó su momento, se dejó de esa petición tonta, anticuada, y Dios le puso una mujer conforme al corazón de Dios. Este es el llamado para usted, amado hermano, que a lo mejor muchos vienen con usted pidiéndole que le apoye en oración. Si usted no sabe la petición, no ore hasta que le digan. Si no le quieren decir, entonces, ¿sabes qué, hermano? Posiblemente lo que me estés contando, pues quizás no sea muy legal que digamos. Y tú creyendo que yo, por ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, Dios va a apoyarlo, estás muy equivocado. Y es en serio. A veces, como nadie les apoya sus tratos sucios, sus noviazgos o relaciones que no son de Dios,
sus deseos pecaminosos, creen que porque un siervo está orando, ellos ya pueden decirle al mundo, no, estoy correcto porque aquel siervo está orando por mí. No, yo no lo voy a hacer. Siervo y sierva que me está escuchando, ya no lo haga. Yo también he tenido peticiones de oración. A veces he publicado en Facebook, en Twitter, hermanos, pido oración por mi vida. Pray for me. Está relacionado con algún viaje, relacionado con alguna persona, con algo sentimental o emocional, familiar. Pero siempre, al menos a una persona le cuento de qué se trata. Claro, personas de confianza, no va a contarlo a quien sea. Cuénteselo a gente que en verdad tenga prudencia, elocuencia, sea discreta y sobre todo sea un verdadero o una verdadera sierva de Dios. A veces aquí en las redes sociales, los que conocen ese ministerio saben a qué me refiero. A veces pongo la frase pray for me, ora por mí, ore por mí, porque hace falta. Yo sé que la gente ora por mí, Dios, te pedimos por el siervo Eliezer, por ministro Eliezer, ayúdalo en tu camino, gloria a Dios. Pero siempre hay al menos una o dos personas que le digo, hermano, pedí oración por esto, mira, está pasando esto, está ocurriendo aquello, está ocurriendo lo otro, vamos a orar. Créame que nunca le pediría a Dios cosas que vayan en contra de ese orden. Por eso este mensaje se llama acuerdos de oración. Si Dios se ponen de acuerdo, pues Dios puede obrar aquí en la tierra. Le digo, esto es algo muy sencillito, que a lo mejor nunca se lo han enseñado, nunca lo ha visto, nunca lo ha escuchado, pero es algo que vale la pena. Si usted todavía hace poco, una amiga, un amigo, familiares, Eliezer, te pido que me ayudes en oración. No te puedo decir por qué, tú nada más ora, te pido, necesito mucho que ores por mí. Bueno, pero ¿para qué es? Dímelo. Entonces ya Dios, cuando tú nos digas, Dios va a hablar a través de nosotros y te va a orientar. Te digo, no busques tanto que se cumpla lo que le pides a Dios, sino que te muestre su voluntad. Y su voluntad te la va a mostrar a través de la Biblia y a través de los siervos cuando te aconsejemos. Es la verdad. Ay, hermano, es que pues mire, sinceramente pues es un chavito que me gusta. Una jovencita que me gusta. Ore para que esa joven se enamore de mí. Ah, no, ¿sabes qué, hijo? Yo te voy a decir bíblicamente, mira, eso no es posible. Tú no puedes forzar a alguien para que te quiera. Así de simple. En todo caso, vamos a orar para que tú tengas la inteligencia y la sabiduría para primero servir a Dios y luego esperar en Él. Ese tipo de oraciones no contesta a Dios y la palabra de Dios lo dice. Es en serio. Hubo una mujer que se acercó a Jesús pidiéndole algo muy bueno, ¿sí? Podemos decir que algo muy bueno, y fue muy específica en lo que le estaba pidiendo a Dios. Esa mujer se acercó a Jesús y le pidió que sus dos hijos se sentasen al lado de él en el trono allá en el cielo, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Jesús le dijo unas palabras grandes, con mucha revelación. Le dijo, mujer, no sabes lo que pides. Solamente a Dios le corresponde saber quién se va a sentar en aquel día. Clave, palabra clave, no sabes lo que pides. Pero para eso Jesús le explicó el por qué no y el por qué sí. Así también, amado hermano, si te tiene una petición, cuéntela, platíquela. Y si llegan con usted a pedirle petición de oración por algo que usted desconoce, que no sabe, no lo haga, porque usted no sabe también si está orando por algo que es bíblico. Usted no sabe si está orando por algo que atente contra la familia, contra la espiritualidad, la moral o el equilibrio de alguna persona, congregación o familia. No podemos orar por cualquier cosa. Estaríamos siendo partícipes de sus pecados, de sus bajos deseos, de sus concupiscencias o mínimo de su ignorancia. Y recuerde que el pueblo perece por falta de conocimiento. Acuerdos de oración. Para la próxima, usted cuente su situación. Estamos para escucharle, para ser discretos y para orientarle bíblicamente sobre su petición. También, ¿por qué no?, para darle una palabra de aliento, de consuelo, de exhortación también, ¿por qué no decirlo?, que también hace mucha falta en estos días. Y también oraremos al Dios vivo, a Dios en el nombre de Jesús, y Él a través de su Espíritu Santo, si es su voluntad, y si lo que usted pide en verdad lo necesita y es de bien para su vida, tenga por seguro que dentro de poco no estaremos recibiendo una petición de oración de su parte, sino un testimonio glorificando a Dios porque Él respondió a su petición, obró en favor suyo. Usted va a glorificar a Dios y la gente también cuando vea que Dios responde a sus hijos cuando se hace correctamente y todo va encauzado
a glorificar su nombre, que es sobre todo nombre. Bien, amados hermanos y amigos, este fue el breve podcast titulado Acuerdos de Oración. Les repito, es un tema muy delicado, a lo mejor muy simple, pero que Dios, cuando me enseñó esto, mi vida cambió y el ministerio mejoró en muchas cosas. En cada momento y en cada instante estamos mejorando como siervos de Dios, como ministerio, y quise compartir esto que Dios compartió primero conmigo. Espero que esto les sea de bendición y edificación a su vida, y también les sirva para crecer, instruir al pueblo, instruir a las personas, a su congregación, amigos o familiares, y crezcamos juntos y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Shalom, hasta pronto, y hermano, ore por mí, que Dios me siga usando, y yo quiero seguir siendo de bendición y edificación a su vida y a la de los demás. Esa es mi petición de oración. ¿Me ayuda a orar? Hasta pronto. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor.